Bienvenidos a todos. Welcome, everyone. I'm Katrine Erickson. I'm the Executive Director of the RUNX1 Research Program, or RRP for short. And we are truly delighted that all of you could join us for our first ever all Spanish language medical education webinar. I just wanted to briefly introduce RRP. So for those of you who don't know who we are a patient-founded nonprofit organization, and we're dedicated to improving the quality of life and ultimately preventing hematologic malignancies in individuals with RUNX1 familial platelet disorder. Our work includes medical research funding, and to date, in collaboration with a number of different partners, we've been able to commit over 12 million in medical research funding for RUNX1 FPD-specific research. Our work also extends into other areas, and as you can see today, we organize and support medical education as well. And we're particularly focused on education that will increase accurate diagnosis of hereditary hematologic malignancies and the associated disorders. So since mi español es muy malo, I am grateful and honored to have Dr. Cecilia Guillermo as our webinar facilitator today. Dr. Guillermo is a professor of hematology at the Department of Hematology, Hospital de Clínicas School of Medicine, at the University of the Republic in Montevideo, Uruguay. She is a physician who specializes in hematology, clinical pathology, laboratory, and bone marrow transplantation, as well as a coordinator of the hemostasis and thrombosis unit at the University Hospital. With over 30 years at the University Department of Hematology, she has been instrumental in its development into a national reference on hemostasis and thrombosis. I don't know how you do all of that, Dr. Guillermo, but thank you so much for being here and for taking this Spanish language webinar, taking it over. Thank you. Thank you, Catherine, for this very beautiful introduction. Muchas gracias. Y les damos la bienvenida, como decía Catherine, a este primer webinar sobre hemopatías hereditarias, no tan poco frecuentes como pensamos. La idea de hoy es introducirnos en este tema que realmente yo creo que es un cambio de paradigma en el concepto de de las hemopatías malignas, y nos abre una puerta al futuro para el profundo conocimiento y el consejo genético de nuestros pacientes. Así que para comenzar, es un gran placer estar acá con tan importantes panelistas y expertas en este tema latinoamericanas. Así que voy a introducir a la doctora Jimena Jordán Bruno, que ella es profesora asistente de Medicina Clínica en la División de Hematología Oncología en Penn Medicine en Estados Unidos. Se especializa en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, trastornos de la médula ósea y enfermedades genéticas de la sangre. La doctora Jordán Bruno también recibió una beca de investigación clínica en el inicio de su carrera en 2023 del RUN-X1 Research Program por su trabajo actual para establecer un biobanco para pacientes con esta mutación. Antes de darle la palabra a la doctora, quiero recordarles que tienen el botón de preguntas y respuestas o Q&A para realizar sus comentarios y establecer sus preguntas. También las pueden hacer a través del chat. Y al final de las presentaciones, nuestros panelistas las van a responder y vamos a establecer un diálogo que esperamos que sea bastante interactivo para poder contestar todas sus dudas. Así que le doy la palabra a Jimena. Muchas gracias, doctora Guillermo, por esa introducción. Y bueno, vamos a empezar con la charla de hoy, que es neoplasias hematológicas hereditarias y que no son tan poco frecuentes.
Eh, existen mitos en los que muchos hemos creído por mucho tiempo y aún hasta ahora. Y bueno, quiero comparar estos mitos que tenemos con la realidad. Uno de los más importantes y quizás el más importante es que las mutaciones de línea germinal son extremadamente raras, o que no están asociadas con neoplasias hematológicas. Ahora ya sabemos que en la realidad un 10 a un 15%, y quizás este número es mayor, de todos los pacientes con neoplasias mieloides pueden tener una mutación de línea germinal. El segundo mito es que estos síndromes solo ocurren, no solo son vistos en pacientes muy jóvenes, pacientes pediátricos o adultos muy jóvenes. Sin embargo, esto ya sabemos que no es así y que hasta un 7% de todos los pacientes con síndrome mielodisclásico pueden tener una mutación de línea germinal. Y el tercero quizás es que muchos clínicos piensan que la información o saber si un paciente tiene o no una mutación de línea germinal no será útil para el tratamiento o para el manejo del paciente. Y bueno, ya sabemos que ahora que la realidad es que la información es útil no solo para el manejo de este paciente, pero también va a ser para una información útil para toda su familia. Entonces, las neoplasias hematológicas hereditarias son síndromes de predisposición que representan un 10 a un 15% de todos los pacientes que se presentan con diagnósticos de leucemia mieloide aguda o síndrome mielodisplásico. Estos síndromes pueden ser diagnosticados en pacientes de edad pediátrica o adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, la edad de por sí no debe ser un criterio de exclusión, ya que algunos de estos síndromes, como estas mutaciones germinales en el gen DDX41 tiene la misma edad mediana de diagnóstico, ¿no? En los últimos 10 años, el conocimiento de estos síndromes y sus características ha aumentado y nuevos genes son descubiertos, se han sido descubiertos y siguen siendo descubiertos. Sin embargo, no existen estándares de tratamiento o guías de tratamiento o seguimiento para los portadores sanos de estas mutaciones. Ya en el 2016, la Organización Mundial de la Salud incluye estos síndromes en las clasificaciones de neoplasias mieloides y en el año 2022 existe una actualización sobre en esta clasificación y aquí como podemos ver existen tres grandes grupos donde se incluyen estos síndromes, las neoplasias mieloides con predisposición germinal en las cuales no hay un desorden previo o disfunción orgánica, y aquí se incluyen las mutaciones germinales del CEBPA, las del DDX41 y el síndrome de Li-Fraumeni. El segundo grupo son las neoplasias mieloides con predisposición germinal y que tienen una trombocytopenia o un desorden plaquetario como antecedente. Aquí tenemos las mutaciones en el RUNX1, en el ANKRD26 y en el ETB6. Y luego, quizás el grupo más grande y más heterogéneo es aquel de neoplasias meloides con predisposición germinal y que pueden tener difusión orgánica en otros órganos, ¿no? Y aquí tenemos los síndromes GATA2, todos los síndromes de falla medular, como la anomia de Fanconi, los desórdenes o telomeropatías, las rasopatías y síndromes más nuevos como el SMD9, SMD9L y el síndrome de Bloom. Esta es una diapositiva cortesía de la doctora Tawana que presentó en el Congreso de Hematología Europeo en Madrid en el mes pasado y aquí podemos ver cómo han sido descubiertos estos síndromes a lo largo del tiempo. Y podemos ver ya en 1999 se descubre o es en los primeros casos descritos de el RUNX1. Después tenemos a las mutaciones en las teloremopatías, las gatas, el ETB6 y ya en los últimos 10 años otras mutaciones más nuevas y quizás el más nuevo síndrome es las mutaciones en el gen RG, que fue presentado en la reunión de ASH el año pasado.
Entonces, hay diferentes formas en las que podemos asociar o agrupar los genes de predisposición a neoplasia hematológica. Existen genes que predisponen sobre todo o básicamente al neoplasia mieloide, como podemos ver aquí, pero existen también aquellos genes que predisponen a neoplasia linfoide o leucemia linfoblástica aguda, y aquellos están asociados con inmunodeficiencia. Algunas mutaciones tienen un riesgo exclusivo para neoplasia hematológica, y algunas mutaciones pues ya tienen riesgo más amplio para neoplasias hematológicas y tumores sólidos. También se los puede asociar o agrupar de esta manera como aquellos genes más asociados con fallo medular en adulto joven, síndrome mielodisplásico, hipoplásico y leucemia mieloide aguda, aquellos que predisponen a leucemia mieloide aguda y síndrome mielodisplásico, aquellos que predisponen principalmente a leucemia linfoblástica aguda, y el gen POT1, que es muy interesante porque predispone a neoplasias hematológicas, pero también a tumores sólidos como el melanoma. Y la presentación clínica de estos síndromes cuando afectan a la niña mieloide es muy variable. Pueden presentarse como síndrome de falla medular o como leucemia mieloblástica aguda, pero existe una entidad intermedia que es aquel síndrome mielodisplásico hipoplásico, y el síndrome mielodisplásico en pacientes muy jóvenes pues debe alertar a la presencia de un síndrome de predisposición. ¿Y qué sabemos del riesgo genético o hereditario en los síndromes mieloproliferativos? Bueno, ya es notorio que muchas familias pueden tener síndrome mieloproliferativo. Sin embargo, los genes todavía están por ser descubiertos. Existen algunos genes que ya sabemos están asociados con síndrome mieloproliferativo familiar, como algunas mutaciones en el JAK2, en el MPL y en TET2, pero son muy raros, y existe una gran interés en el estudio a profundidad de estos genes. La edad de presentación de estos diferentes síndromes puede variar, puede sí, en algunos de ellos, en algunos genes, la edad de presentación es muy temprana, en la edad pediátrica, como por ejemplo en el ETB6 y el PAX5. Los síndromes que aparecen en mutaciones germinales CBP y el GATA2, generalmente la neoplasia hematológica aparecerá en las primeras 2 décadas de vida, pero las mutaciones de RANEX germinal pueden ser a cualquier edad, y clásicamente las neoplasias hematológicas que acompañan a las mutaciones germinales del DDX41 generalmente son después de los 60 años. Eh, este fue un estudio muy importante por Simon Furstein y la doctora Goodley, en el cual estudiaron 404 pacientes con síndrome mielodisplásico y leucemia mielomonocítica crónica. En este estudio se utilizó un panel muy amplio de 233 genes, y se encontraron 28 pacientes, eran portadores de variables patogénicas, y esto correspondía a un 7% de la población de este cohorte. Entonces, ¿a quiénes consideramos para estudios de mutaciones germinales? En todos los pacientes con síndrome mielodisplásico que son menores de 50 años o con lesión mieloblástica aguda menor de 40 años, pero quizás este paradigma ya está cambiando, y quizás en el futuro, en un futuro muy cercano, en todos los pacientes con síndrome mielodisplásico. Y es más, las guías americanas ya recomiendan que pensar y considerar las mutaciones germinales en cualquier paciente con síndrome mielodisplásico de cualquier edad, ¿no? Es importante la historia personal o familiar de cáncer, historia personal de citopenias o anemia plástica, cuando la patología muestra un síndrome mielodisplásico hipoplástico, o existe una mutación en un gen de predisposición germinal que ya es observada en el panel somático con una
frecuencia alélica de entre 30 y 60% o que persiste en aquella médula que está en remisión. Y por supuesto, difusión orgánica como fibrosis pulmonar, cirrosis hepática o algunos rasgos fenotípicos clínicos característicos como los cuales se ven en la anemia de Fanconi. Y este es más o menos un algoritmo que publicó la doctora Churpek en el 2016, que combina un poco lo que son las manifestaciones clínicas que se pueden ver en estos pacientes. La historia familiar es muy importante, el cáncer hematológico o anemia plástica, cánceres a edades tempranas, múltiples cánceres en la familia, historia personal de citopenias, sangrado, anormalidades en los miembros, fibrosis pulmonar o hepatopatía inexplicables, ¿no? Y aquí quizás están mencionados aquellos síndromes más importantes como el síndrome de Li-Fraumeni, que pues tiene predisposición a numerosos cánceres y estos cánceres aparecen en edades muy tempranas. Los síndromes RANEX1, ETB6 y ANKR26. En general existe el antecedente de trombocitopenia. Los síndromes GATA que pueden tener monocitopenia, pueden tener infecciones muy frecuentes y también manifestaciones pulmonares. La anemia de Fanconi que se presenta con hiperpigmentación, falla medular. En general, estos pacientes pueden tener una altura que es menor a la de sus progenitores. Y bueno, en aquellos pacientes en los que sospechamos una telomeropatía es importante hacer el análisis de el telómero por flow fish. Y en aquellos pacientes en los que tenemos sospecha de anemia de Fanconi, hacer el análisis funcional de la fragilidad de los cromosomas. ¿Y cómo identificamos una mutación de línea germinal? Bueno, el tejido ideal es el cual no está afectado o contaminado con sangre. El estándar de oro para estos estudios sigue siendo la biopsia de piel con cultivo de fibroblastos y aunque existen estudios utilizando cejas o las uñas, todavía la validación de estos tejidos está un pendiente. Aquí en la Universidad de Pensilvania utilizamos la biopsia de piel para los estudios de mutaciones de línea germinal. ¿Y cuándo es el momento ideal para identificar esta mutación de línea germinal? Bueno, al momento del diagnóstico sería el momento ideal, en lo que llamamos que hacemos un diagnóstico paralelo. Y ya esto es una realidad en algunos centros, como por ejemplo en el Hospital de Niños de Filadelfia. Sin embargo, no en todos los centros está estandarizado esto. Por ejemplo, existe lo que llamamos el diagnóstico diferido, que es cuando en leucemia mieloblástica aguda hacemos esta evaluación genética luego de que el paciente ha sido tratado por lo menos por un ciclo de quimioterapia, ¿no? Esta es la estrategia que tenemos aquí de realizar la evaluación paralela en aquellos pacientes menores de 50 años con leucemia mieloide aguda o síndrome mielodisplásico y a aquellos mayores de 50 se puede diferir hasta luego del primer ciclo si no hay historia personal o familiar y por supuesto en aquellos pacientes que no son candidatos a trasplante, aquellos pacientes que ya por el riesgo de su enfermedad están considerados para trasplante, pues en ellos tratamos de más bien agilizar este diagnóstico. ¿Y cuál es la ventaja, ¿no? de la identificación de estas mutaciones? Para los pacientes, alternativas de tratamiento, ya está siendo visto que algunos pacientes que son portadores de estas mutaciones se benefician de un tratamiento menos intenso. También esto es importante para el acondicionamiento, para el trasplante y para el screening de otros órganos y sistemas, porque sabemos que muchos de estos síndromes afectarán órganos como el pulmón, el hígado y tienen alto riesgo de otras neoplasias no hematológicas. Y para los portadores, es decir, para aquellos familiares que son portadores de alguna de estas mutaciones, pero no tienen neoplasia todavía, entonces es importante saber esta información para un criterio de elección de donante. Los portadores no serán donantes para disminuir al máximo el riesgo de una complicación que no es muy frecuente, pero muy temida, como es la leucemia derivada del donante.
Y estos portadores vendrán para examen clínico cada 3 o 6 meses y tendrán un examen de médula ósea, aunque al menos una vez al inicio, al diagnóstico, y aquellos que son portadores de mutaciones de línea germinal con alta penetrancia, como por ejemplo las mutaciones de Gata, pues recibirán estudio de médula ósea anualmente. Y esta población abre la puerta, abre oportunidades de investigación de evolución clonal de estos síndromes mediante el monitoreo de lo que llamamos la hematopoiesis clonal, y a su vez existe un gran interés de investigar cómo podemos prevenir el desarrollo de estas neoplasias en estos portadores. Y el síndrome, entonces, algunas palabras sobre el síndrome DDX41, considerado el síndrome más común en adultos. La edad media de diagnóstico de los portadores que presentan melodisplasia y leucemia mieloide aguda es de 65 a 69 años. Existe predominancia del sexo masculino y estos pacientes pueden o no tener una historia de neoplasia previa. La mayoría tendrá historia, sí, de citopenias que pueden ser leves, moderadas o severas, y en el 80% de los casos se ha visto que el segundo evento en el desarrollo de neoplasia es una segunda mutación en el mismo gen. Y en el síndrome mielodisplásico la evolución clínica es distinta, y es posible que estos pacientes necesiten un score de riesgo diferente de los cuales que usamos actualmente para otros pacientes con el síndrome mielodisplásico. El síndrome familiar plaquetario RUNX1 con predisposición a neoplasia mieloide también es de gran interés, y bueno, hemos aprendido mucho de este síndrome en los últimos años gracias al estudio de evolución natural que está llevado a cabo en el Instituto Nacional de Salud. Y aquí tenemos la publicación, ¿no?, que ellos hicieron el año pasado, en el cual podemos ver que las características clínicas, quizás la más importante es la diátesis hemorrágica, tienen tendencia hemorrágica, incluso cuando la plaquetopenia no es tan severa. Y existe un 50% de riesgo de neoplasia hematológica, ya sea leucemia mieloblástica aguda, leucemia linfoblástica aguda o síndrome mielodisplásico, pero también existen otras manifestaciones clínicas como eczema. Muchos de estos pacientes han sido tratados por años por un diagnóstico presuntivo de púrpura inmune, sin respuesta a los tratamientos convencionales. Y también existen el riesgo de cuando estos pacientes se presentan con diagnóstico de leucemia mieloide aguda, pueden tener una enfermedad que es refractaria a la quimioterapia convencional. Otros síndromes que son importantes de recordar son las telomeropatías o síndromes del telómero corto. Los telómeros son estructuras en los extremos de nuestros cromosomas. Tenemos varias enzimas como la telomerasa que asegura el elongamiento de estos telómeros, y mutaciones en esta enzima pueden llevar a los llamados síndromes de telómero corto. Estos predisponen a falla medular, pero también tienen riesgo de síndrome mielodisplásico y leucemia mieloide aguda. Y ahí quiero compartir un poco nuestra experiencia modesta en nuestra clínica aquí para neoplasias hematológicas hereditarias. Esto es la experiencia en casi un año de trabajo, y en ese tiempo pues evaluamos 79 individuos. Ya hasta la fecha ya son casi 120 individuos en un año y medio, pero en el primer año evaluamos esta cantidad de 60 pacientes. La mayoría de estos pacientes fueron referidos, tenían un diagnóstico de leucemia mieloblástica aguda, 13 tenían un diagnóstico de síndrome mielodisplásico y 17 eran pacientes con otras neoplasias como leucemia linfoblástica aguda y linfoma, y un paciente con mieloma. También evaluamos los familiares, y la información fue obtenida con fines primeramente de saber si podían ser donantes, y también para establecer si eran portadores y para un futuro seguimiento.
Y aquí un poco dividiendo estos pacientes según edad. Y como podemos ver, de los 30 pacientes, casi un tercio de estos pacientes tuvo un resultado positivo, es decir, que eran portadores de una mutación de línea germinal. Aquí algunas de las mutaciones que encontramos en estos pacientes, bueno, los pacientes que eran menores de 50 años tenían mutaciones que eran asociadas con telomeropatía o síndrome de fallo medular, como las mutaciones en el SAM-D9 y el ARTL1, pero también encontramos una mutación en el gen BRCA. Los pacientes que eran mayores de 50 tenían una más variada de genes y algunos genes que ya son conocidos y que predisponen no solo a neoplasias hematológicas, pero también a neoplasias sólidas como el gen CHEK2. Y esto es cortesía de un poco de los datos de la experiencia de la clínica de neoplasias hematológicas en el instituto, en el MD Anderson de Houston, Texas. Entonces, la doctora Dinardo empezó a hacer evaluaciones de pacientes para posibles mutaciones de línea germinal ya en el 2014. Ya son 10 años que ya lleva ella trabajando en esta área. Y inicialmente, pues, su clínica no tenía tantas evaluaciones, pero como ustedes pueden ver, este número ha crecido y en la actualidad ven casi 200 pacientes por año. Y para finalizar, quería compartir dos casos en los cuales encontramos mutaciones de línea germinal. El primero es un paciente de 52 años con trombocitopenia por mucho tiempo, casi 10 años antes de su diagnóstico, y había sido diagnosticado con púrpura trombocitopénica. No había tenido nunca un estudio de médula ósea y se presenta con falta de aire y una pancitopenia severa y con blastos circulantes, y la biopsia revela leucemia mieloide aguda con alteraciones citogenéticas relacionadas a displasia. Inicia tratamiento con una inducción clásica de 7,3 y presenta como complicación de esta internación unas citopenias muy prolongadas, y su biopsia de médula ósea después del tratamiento muestra enfermedad residual, por lo cual se decide hacer un tratamiento de baja intensidad con combinación de azacitidina y venetoclax. Y con eso alcanza remisión completa. Aquí ustedes pueden ver los análisis mutacionales de mutaciones somáticas en la médula ósea de este paciente. Y como pueden ver, existe una persistencia de mutaciones aquí, y nos llamó la atención la persistencia y la presencia de mutaciones de RUNX1. Y debido a su historia de trombocitopenia previa, pues teníamos una alta sospecha clínica. Y se realiza una biopsia de piel con cultivo de fibroblastos, y efectivamente se encuentra que este paciente tiene una mutación de línea germinal en el gen RUNX1. Y entonces el análisis de DNA pues confirma el origen general de la mutación, y se ofrece consejo genético a este paciente antes de tener los resultados cuando se hace la investigación. Después, a la vez, cuando teníamos resultados, también nos reunimos con el paciente y sus familiares para ofrecer evaluación de otros familiares si así lo quisieran, y pues también conectamos a esta familia con la Fundación Ranex One para más soporte. Y el segundo caso fue para mí de mucho aprendizaje. Esta era una paciente muy jovencita de 20 años tenía una historia de trombocitopenia desde un par de años antes de su diagnóstico, y en marzo del 2023 presenta una pancitopenia severa, por lo cual se le realiza una biopsia de médula ósea por su hematólogo local, que muestra una médula con síndrome mielodisplásico o leucemia mieloblástica aguda, dependiendo qué clasificación. Por su edad y su presentación
clínica, esta paciente fue derivada a nuestro centro y se realiza test en paralelo, es decir, nosotros repetimos la médula ósea aquí, pero a la vez hicimos la biopsia de piel casi al mismo tiempo que la médula ósea, porque había un índice de sospecha muy alto de que podía tener una mutación de línea germinal. Y estos son los estudios que realizamos en esta paciente. Debido a su edad tan joven, pues hicimos un análisis de fragilidad, de fragilidad de los cromosomas, que fue negativo o normal. Le hicimos un FISH para anormalidades asociadas con síndrome mielodisplásico y esto fue positivo para la monosomía 7. Mandamos una muestra para un panel de ARNA de fusión que fue negativo y las mutaciones que encontramos en el panel genético somático eran la ASXL1 y una variante de RUNX1. También se hace un estudio de telómeros que el resultado era discordante, no era típico de una telomeropatía, pero no era normal. Y la historia familiar de esta paciente era pues era muy sugestiva de un síndrome hereditario, pues su papá tuvo Hodgkin a la edad de 17 años, tenía un tío con leucemia mieloblástica aguda, había también cáncer de mama en la familia y cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, esta historia familiar ya de por sí nos alertaba a una posible predisposición genética. Y cuando estábamos esperando los resultados, teníamos dos teorías de que esta paciente podía tener una mutación en el gen GATA2, sobre todo porque se presentó como monosomía 7 y por su edad también, ya que las mutaciones germinales en GATA2 son las más frecuentes en los síndromes mielodisplásicos de pacientes pediátricos y adultos jóvenes, pero también teníamos sospecha de que podía tener una mutación germinal en el gen RUNX1 debido a que se encontró esta mutación en su médula ósea, ¿no? Y bueno, para nuestra sorpresa, en realidad esta paciente es portadora de una mutación germinal en el gen SAMD9 y bueno, nosotros pensamos que aunque este laboratorio pues clasificó esta mutación como no patogénica, es muy probable que sí es patogénica debido a la presentación clínica y su historia familiar. Entonces, más o menos para explorar un poco más lo que es el síndrome melodisplásico en niños y en adultos, algunas de las mutaciones germinales que se ven en esta población son las mutaciones en GATA2, el SAMD9, SAMD9L y las mutaciones en el RUNX1, ¿no? Y aquí vemos algunas de las coincidencias en estos síndromes, como es la presencia de monosomía 7, pero también algunas de las diferencias, como son las mutaciones somáticas que acompañan esta patología. Y bueno, volviendo a nuestra paciente, debido a su presentación clínica y la sospecha de que ella tenía un síndrome germinal, pues decidimos tratar a esta paciente no con quimioterapia intensiva, pero con combinación de venetoclax y azacitidina. Incluso le decidimos darle un ciclo más corto de venetoclax de solamente 14 días y la paciente entra en remisión completa después de un solo ciclo y pues buscamos un donante que fuera no relacionado y la paciente, bueno, es trasplantada más o menos a los 2 meses y medio de su diagnóstico inicial y por suerte ella está muy bien y su padre también le hicimos el análisis para esta mutación y también es portador, por lo tanto pensamos que la mutación es patogénica, ¿no? Y tenemos planes de evaluar a otros miembros de esta familia. ¿Y cuáles son los desafíos actuales en el diagnóstico de mutaciones en línea germinal? Bueno,
principalmente yo creo la ausencia de sospecha clínica. Eso es una barrera muy grande. Si no lo pensamos o no está en nuestra mente, pues es improbable que podamos llegar a un diagnóstico, pero también existe una difícil incorporación de estos algoritmos, ¿no? Porque muchos de estos pacientes tienen enfermedades de progresión rápida y de mortalidad muy alta, ¿no? Y como clínicos estamos siempre luchando en cómo llevar a estos pacientes a remisión y a trasplantes lo antes posible. Y el acceso a los estudios de mutaciones de línea germinal y la cobertura por los seguros de instituciones también es una gran barrera. Y la heterogeneidad en paneles comerciales también, por lo menos aquí en los Estados Unidos, puede ser una barrera. En conclusión, estos síndromes hereditarios y la detección de las mutaciones de línea germinal deben ser parte integral en el diagnóstico de neoplasias hematológicas, pero especialmente en neoplasias mieloides como la leucemia mieloide aguda y el síndrome mielodisplástico. Y la edad no es un factor determinante y estos síndromes, como hemos visto, se pueden presentar a cualquier edad. El diagnóstico de estas mutaciones abre la puerta a oportunidades de mejores tratamientos con menor toxicidad para nuestros pacientes y el posible origen de una nueva disciplina o lo que llamamos hematología preventiva. Ya existen estudios, ensayos clínicos en los cuales se está tratando de utilizar algunas drogas para evitar la progresión a neoplasia hematológica. Y yo firmemente creo que la hematología es una ciencia global y que solo uniendo esfuerzos podemos aprender más de estos síndromes y de cómo ayudar a nuestros pacientes que los padecen y sus familiares. Y con esto termino y muchas gracias. Bueno, excelente presentación, Jimena. La verdad que, bueno, la información es espectacular y uno queda sorprendido. Y como tú decís, creo que lo más importante es tener en la cabeza y pensar, sospechar esta patología. Eso lo tomo como uno de los más importantes conceptos y derribar los mitos que tanto los describiste excelentemente bien al comienzo de la presentación. Bueno, antes de darle la palabra ahora a nuestra siguiente panelista, quiero recordar que pueden escribir sus preguntas a través del botón de Q&A. Ya tenemos varias preguntas, así que una vez que terminen las presentaciones vamos a tener una linda discusión y esperamos que podamos aportar más datos, porque realmente esto es un tema que es muy, muy atractivo y creo que es el futuro de una gran parte de la hemato-oncología. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a la doctora Elvira Belloso. La doctora Elvira Belloso es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Es graduada de la Universidad de San Pablo y ha estudiado citogenética en la Universidad Católica de Leuven. Es doctora en hematología por la Universidad de San Pablo. Y bueno, ella es además coordinadora médica de los laboratorios de citogenética del Hospital Israelita Albert Einstein y del Servicio de Hematología de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Y es miembro de numerosas sociedades, entre ellas el Grupo Latinoamericano de Síndromes Mielodisplásicos, donde es muy activa y forma parte de la organización, pero también de los comités de síndromes mielodisplásicos de la Sociedad Brasilera de Hematología, de la Fundación de Síndrome Mielodisplásico y de la Sociedad Americana de Hematología. Bueno, es una gran experta en este tema y nos va a mostrar un poquito la experiencia, su propia experiencia en sus laboratorios. Así que muchas gracias, Elvira, y te doy la palabra. Muitas graças, Cecília, Ximena e Catherine. Vou falar em português devagar, não falo espanhol e espero que vocês me compreendam. Agradeço as palavras, eu vou colocar os meus slides aqui, correto?
Então, eu vou Sí, mostrar para perfecto, Elvira. vocês uma experiência que a gente tem. Eu sou hematologista de adulto, não trabalho com criança, mas a gente começou a ver no nosso ambulatório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP há 10 anos, 14 anos na realidade. O nosso primeiro paciente foi visto há 10 anos atrás. Então, a gente tem hoje em dia um estudo de 80 pacientes com estudo clínico e estudo genético. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente começou a trabalhar e o que a gente está desenvolvendo. Então, esse é nosso primeiro trabalho. Essa minha, a Marcela é uma aluna, a nossa primeira aluna de doutorado, é uma médica que trabalha hoje em dia no Nordeste do Brasil. E a gente começou trabalhando com 17 pacientes e 14 famílias que tinham suspeita de neoplasia mieloide com predisposição germinativa. E os nossos primeiros pacientes correspondiam a quase 9% do nosso ambulatório de citopenia. Então, o que a gente separou nesse primeiro trabalho foram esses pacientes que tinham predisposição germinativa porque tinham plaquetopenia familiar, 8 pacientes de 5 famílias, 7 pacientes que tinham suspeita de síndrome do GATA2 porque tinham algum dismorfismo sugestivo, como linfedema ou como síndrome de Monomach, e 2 pacientes com aplasia ou com neoplasia, com uma história familiar muito típica. Então, só para vocês enxergarem, né, dos 8 pacientes que tinham a trombocitopenia familiar, a gente encontrou anormalidades germinativas correspondentes em todos eles. Então, deleção do RUNX1, mutação do RUNX1, a mutação da anquirina D26, um TET, né, uma mutação de telomeropatia, e até uma menina com uma microdeleção conferindo o diagnóstico de George. Dos 7 pacientes com suspeita clínica forte de GATA2, porque tinham síndrome mielodisplásica e algum dismorfismo, a gente só encontrou a mutação em 3 desses pacientes. E esse trabalho do estudo das mutações, eles foram desenvolvidos na maior parte na Universidade de Chicago, aí com a doutora Lucy Godley, a quem eu agradeço bastante. O segundo trabalho que a gente vem realizando, esse é um trabalho que é de uma aluna também, um trabalho de final de curso de residência em hematologia, a doutora Thais, foi feito em cooperação com o doutor Rodrigo Calado, da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto, e vejam que a gente separou dos nossos 140 pacientes com suspeita, né, com citopenias e falência medular, 30 pacientes que tinham telômero curto. Esses pacientes tinham uma média de 29 anos, e o que a gente observou nesses pacientes, o estudo desse sequenciamento foi feito na Universidade de Ribeirão. A gente viu desses 30 pacientes, 10 com telomeropatia confirmado, com essas mutações que vocês veem aí, o TERT, o mais predominante, o ARTEL, a disquerina, a TERC e o ACD. Mas vejam também que tinham 6 pacientes com outras doenças germinativas de falência de medula óssea, que cursavam também com comprimento telomérico curto, 4 anemias de Fanconi, uma anemia de Black-Fan e uma haploinsuficiência do GATA2. E esses são os trabalhos que foram publicados. E é muito interessante que no trabalho da doutora Fernanda Gutierrez, né, que desenvolveu um trabalho grande no NIH com o Ribeirão, ela desenvolveu por machine learning dados clínicos e laboratoriais mais simples que tem uma concordância boa com um estudo por mutações por NGS germinativos. E, por último, a gente está desenvolvendo um estudo muito grande, é um estudo de parceria do Hospital Israelita Albert Einstein com o Ministério da Saúde, um programa que a gente chama de PROAD. O doutor Ricardo é o médico geneticista que trabalha no Hospital Albert Einstein, é o parceiro geneticista desse trabalho. A doutora Cássia também é uma fellow em hematologia, e a gente separou 33 pacientes com citopenia
que tinham ou mielodisplasia ou falência medular em pacientes muito jovens, ou história familiar, ou dismorfismos, ou pacientes que sem outros achados em outros genes, por outros estudos. Esse é um programa que chama Genoma Raros, então, aqui do Ministério da Saúde no Brasil. E o que a gente tem visto são casos extremamente interessantes, é um estudo de sequenciamento completo do genoma, e esse é um dos primeiros casos que a gente analisou. Vou mostrar rapidamente para vocês. Era uma paciente muito jovem, 34 anos, com uma pancitopenia, que fez um estudo medular que mostrava uma medula óssea com características de displasia e aumento importante da celularidade, sem aumento de blastos, e o cariótipo, um cariótipo monossomal e muito complexo. Quando a gente analisa uma paciente muito jovem com uma mielodisplasia com cariótipo muito alterado, a gente lembra de predisposição germinativa, e essa paciente foi, então, encaminhada, dependente de transfusão, para o nosso ambulatório. Essa é a paciente, e o irmão apresentava uma história familiar de trombocitopenia. Ele tinha tido uma história de trombocitopenia na infância, além também de um familiar não tão próximo com uma leucemia. E ela tinha um filho em bom estado. Quando essa paciente chegou ao ambulatório, a gente já fazia parte desse programa do genoma raro, foi feito o sequenciamento e mostrou essa mutação nesse gene ERK6L2, é um gene que está relacionado com reparo de DNA, e um gene em homozigose, essa mutação em homozigose, com essa troca aqui, essa mutação no exon 10, e a gente vê que essa primeira mutação que a gente tem na literatura nesse exon, mas ela é uma região realmente associada a alterações fenotípicas. E a gente teve a oportunidade de, já na primeira consulta, fazer o estudo dos dois irmãos. O irmão, que era HLA compatível, é um irmão que tem a mutação em heterozigose, e o irmão, que tem um HLA distinto, tem a mutação, tem a mesma doença, a mutação em homozigose, e ele está sendo estudado agora do ponto de vista hematológico. Essa paciente fez um painel somático por NGS, que mostrou essa mutação do TP53 numa fração alélica muito alta. Ela foi submetida a um transplante de medula óssea do doador, o irmão HLA compatível com a mutação em heterozigose, e ela está bem e viva. Então, isso é o sucesso do tratamento. Esse trabalho foi publicado recentemente, então, em 2023, já tem uma atualização que foi feita no IRA, pela mesma autora do grupo da Finlândia, mostrando que nessa síndrome germinativa, a evolução somática ocorre pela presença de mutações somáticas em TP53, e que isso é muito importante que a gente realmente saiba sobre essa síndrome, porque o transplante de medula óssea realizada antes do aparecimento da mielodisplasia e da frequência alélica muito alta do TP53 tem uma chance de resposta bem melhor nesses pacientes. Vejam aqui que a sobrevida dos pacientes transplantados na fase de insuficiência medular, sem mielodisplasia ou LMA, é 88% há 3 anos, quando é só 28% quando a gente transplanta os pacientes numa fase mais avançada. Esse é o fluxograma que a gente desenvolve no nosso ambulatório do Hospital das Clínicas para os pacientes com falência medular. É parecido com o que a doutora Ximena mostrou. Como a gente tem facilidade de realizar o teste de fragilidade com depoxibutano e o complemento telomérico com o doutor Rodrigo Calado nessa parceria, a gente acaba fazendo primeiro e depois a gente acaba estudando, então, por vários parceiros, né, o sequenciamento para a gente poder caminhar melhor em todas essas linhas aqui que a gente quer, do diagnóstico, do prognóstico, do tratamento mais preciso, do aconselhamento genético, a escolha do doador, a avaliação sequencial do paciente e de seus familiares. E com isso eu termino, agradeço a parceria de todo esse pessoal da Universidade de São Paulo, dos 2 campos e vários parceiros, por poder analisar e estudar um pouco melhor esses pacientes. Muito obrigada.
Muchísimas gracias, Elvira. Creo que pueden haber muchísimos comentarios porque una experiencia increíble también la que has mostrado. Y bueno, todo apunta a que no podemos perder de vista la posibilidad de hacer estos diagnósticos. Así que ahora le voy a dar la palabra, es un gusto para mí darle la palabra a la doctora María Noel Spangenberg. Ella es internista, es hematóloga, es asistente de la Cátedra de Hematología y es ex asistente del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina del área de diagnóstico especializada y está en este momento desarrollando una maestría en patología de línea germinal. Así que muchas gracias, María Noel, y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, bueno, agradecer el poder estar acá hoy con ustedes y agradecer, bueno, a los speakers previos, por supuesto. Simplemente quería comentarles en esta instancia un poquito lo que estamos haciendo en Uruguay, una experiencia bastante más modesta que las que se presentaron anteriormente, pero de todas maneras me parece importante poder dar a conocer que en realidad en Uruguay también estamos empezando a trabajar en esto. Hemos generado la llamada Unidad de Patología Hematológica Hereditaria ya desde el año pasado. Next, dirijo las diapos. Quiero así brevemente comentarles, bueno, quiénes somos, quién es el equipo, los objetivos del equipo, qué pacientes estamos tratando o evaluando y qué procedimientos diagnósticos podemos ofrecerles actualmente. Next. Bueno, en cuanto a quiénes somos, para presentar un poquito el equipo, claramente no voy a hablar de cada uno de los integrantes porque por suerte somos muchos, pero sí lo que quiero destacar con esta diapositiva es la necesidad de un equipo multidisciplinario para poder abarcar esta patología. Es necesario tener muchos clínicos trabajando en esto desde distintos aspectos y por supuesto la parte básica de diagnóstico también. Aquí tenemos, bueno, que se ven las figuras, algunas caras ya son conocidas del grupo GLAM. Tenemos un conjunto de hematólogos de adultos, varios de ellos también especializados en lo que es los diagnósticos, en distintas técnicas altamente especializadas. Tenemos también hematología pediátrica involucrada y, sobre todo, lo cual es fundamental, especialistas en genética clínica, que nos colaboran mucho, sobre todo en lo que son las presentaciones sindrómicas de estas patologías, que nos ayudan como que a orientar por dónde seguir luego el algoritmo diagnóstico. Next. Y finalmente lo que es el equipo que se dedica al diagnóstico exclusivamente, a la parte básica, que siempre tratamos de unir, que tenemos un grupo que está muy dedicado y muy bien formado en lo que es biología molecular, en lo que es cultivos celulares, en lo que es bioinformática, e intentamos siempre trabajar en equipo para poder otorgar el mejor diagnóstico a nuestros pacientes. Next. Bueno, en cuanto a los objetivos, lo que destaqué inicialmente, una evaluación multidisciplinaria, que creemos firmemente que es la mejor forma de comenzar la valoración de este grupo de pacientes y de esta patología específicamente. Luego lo que queremos es poder proporcionar un diagnóstico certero, finalmente llegar a un diagnóstico específico y poder brindarles a todos, independientemente de los costos de las técnicas genómicas, brindar a todos la posibilidad de un diagnóstico correcto para el paciente y para su familia. Y ahí voy al siguiente punto. Derivado de un correcto diagnóstico es que empieza un asesoramiento individual para el paciente, una adecuación, si se quiere, a lo que es la conducta terapéutica bien específica y bien dirigida al paciente. Y luego, como último, pasar a lo que es el asesoramiento familiar, que esto sí es, como decían anteriormente, un cambio de paradigma. Pasamos de tener un paciente único, que es el que vemos, a considerar a la familia como paciente. Pasamos a tener varios pacientes más que tenemos que aprender a seguir de manera fiel y tratar de, bueno, eventualmente poder llegar a prevenir algunas situaciones. Y luego quería especificar un poco qué tipo de pacientes son los que atendemos. Claramente estamos recién empezando a desarrollar nuestra experiencia, por lo cual no tenemos números para comentar ahora en esta oportunidad, espero que a futuro sí, pero sí saber que la fuente de pacientes son inicialmente la derivación interna, es decir, nuestros propios pacientes que seguimos en las distintas policlínicas de neoplasias mielodisplásicas, de leucemias agudas, que vemos que tienen, levantamos la sospecha de que pueden tener compromiso de línea germinal, los derivamos a la unidad para un correcto seguimiento y diagnóstico.
También abrimos las puertas a que nos deriven también pacientes de otros centros, ya sean adultos con lo mismo, cuando se levanta la sospecha de tener compromiso germinal, que puedan mandarlo y poder estudiarlos en conjunto, junto con su médico tratante, por supuesto. Y luego la derivación de centros pediátricos, que esto también lo creemos bastante importante. Pacientes, por ejemplo, anemia de Fanconi en seguimiento pediátrico, llega a una edad en la cual tiene que hacerse ese traslado a lo que son los centros de asistencia de adultos, y nosotros intentamos también mediante esta unidad hacer ese traslado, ese traspaso un poco más fluido y un poco más cómodo también para el paciente, siempre de la mano del equipo de pediatría que lo seguía inicialmente. Next. Y quiero destacar, en realidad, esto es una diapositiva pequeña, que es un poco lo que nosotros tratamos de informar en sí para qué pacientes nos tienen que derivar, otros centros o cualquiera que esté interesado. Bueno, utilizamos un poco los criterios que hablaba Jimena en su presentación. ¿En qué pacientes hay que sospechar? ¿En qué pacientes que diagnostiqué una neoplasia mielodisplásica, una leucemia aguda, debo sospechar si realmente hay un compromiso germinal? Bueno, por supuesto, acorde a la presentación, si es sindrómico o no, acorde a sus antecedentes familiares y personales, sobre todo de neoplasias, la edad, que utilizamos un punto de corte de 40 años para levantar esa sospecha y recibir los pacientes y continuar su evaluación, y por supuesto, si del panel somático que se realizó para categorizar su enfermedad, hay alguna variante que nos levante la sospecha utilizando un punto de corte, una VAF de 30. Y bueno, por supuesto, las citopenias mantenidas previas, etcétera, de etiología no aclarada. Todos esos pacientes nosotros los recibimos y tratamos de nuclear la atención en esta unidad para, bueno, por supuesto, generar experiencia y empezar a brindar un diagnóstico más adecuado. ¿Qué procedimientos diagnósticos utilizamos o podemos ofrecer? Bueno, me enorgullece mucho decir que finalmente el cultivo de fibroblastos ha tenido su fruto. Estamos realizando muy buenos cultivos con muy buenas respuestas, algo que podemos ofrecerle a todos los pacientes que lo requieran. Y luego, eventualmente, los estudios diagnósticos que se requieran según la presentación clínica, fragilidad cromosómica, determinados paneles, incluso exoma, son los que le podemos ofrecer en este momento a los pacientes. Luego destaco, en realidad, el laboratorio está incluido en el departamento básico de medicina del mismo hospital al cual nos referimos, el Hospital de Clínicas, y allí también ellos tienen para ofrecer valoración somática, por supuesto, Next, con un panel de 63 genes para valoración de la patología al debut, y por supuesto ahí hay genes que hay que tener presente y verificar exactamente su VAF para ver si eso puede levantarnos, si se quiere, la sospecha de que puede haber un compromiso germinal. Next. Esos son los genes involucrados. En rojo resalté simplemente lo que uno tiene que tener presente a la hora de justamente levantar la sospecha de que pudiese tener una alteración en línea germinal. Next. Y bueno, en realidad ya tenemos varios pacientes que hemos llegado a diagnosticar, algunos casos de éxito reportados. Esto simplemente traje algunos así cortitos para que vean en realidad que hemos podido llegar a buenos diagnósticos y que seguimos trabajando en ello. Uno de los primeros pacientes que diagnosticamos fue un paciente de 46 años que debuta con una leucemia aguda mieloblástica, y del panel somático se evidencia una mutación cepa monoalélica Friendship N-terminal. Se sospecha, por supuesto, que tuviese alteración en línea germinal, y de hecho se confirma, y el paciente actualmente está trasplantado con un donante no relacionado. A su vez diagnosticamos también recientemente un DDX41 en una paciente con una LAM secundaria de 65 años, también se confirmó en línea germinal. Actualmente está en proceso diagnóstico un paciente de sexo masculino joven de 19 años con una neoplasia mielodisplásica con una monosomía del 7, que tenía un panel somático inicial con un RANX1 que hizo sospechar que tuviese un compromiso germinal, y que en el cultivo de fibroblastos no se evidenció dicha variante. Ahora, en realidad, está pendiente el exoma, que ya está en curso para, bueno, poder seguir el algoritmo diagnóstico de un paciente joven de 19 años con una neoplasia mielodisplásica con monosomía del 7 no sindrómica. Y finalmente también traje para destacar este caso, porque me pareció interesante, de un paciente de 51 años, también con una neoplasia mielodisplásica, que presentó en su panel somático una variante en RANX1 y en DDX41, ambas que nos hicieron sospechar compromiso en línea germinal, y finalmente ambas se confirmaron en el cultivo de fibroblastos. Next. Y bueno, como diapositiva final, bueno, primero agradecerles, por supuesto, y como diapositiva final,
quise dejar esta imagen que simplemente destaca esto, que para diagnosticar, hacer un buen diagnóstico de compromiso de línea germinal o de una neoplasia mieloide con predisposición germinal, lo primero que hay que hacer es sospecharlo. Si uno no lo sospecha clínicamente, no podemos luego poder hacer todo este algoritmo diagnóstico que venimos hablando y, bueno, y finalmente llegar a un diagnóstico adecuado para un tratamiento adecuado posterior. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María Noel. Excelente también la presentación. Bueno, y tenemos varias preguntas del público. Hay mucho interés en este tema, hay muchas dudas también técnicas. Así que, si les parece, vamos a pasar a discutir algunas de ellas. Una de las primeras preguntas se refieren sobre todo a la parte de lo que tiene que ver con la forma, el informe. Entonces nos plantean en qué genes de un panel somático de genes mieloides con un BAF de 30 a 60% nos tiene que hacer pensar en línea germinal. Dejo abierta la pregunta para, no sé, si Jimena, Elvira o María Noel quieren hablar sobre esto. Sí, bueno, a mí me gustó mucho la diapositiva de la doctora Spangenberg, donde ella pone en rojo algunas de esas mutaciones en las que nos vamos a poner un poco más especial atención, como GATA2, RANEX1, ETB6, ANKERD 26, P53, el DDX41. Al menos lo que hacemos aquí en PEN es que nos reunimos periódicamente con los del laboratorio básico, la gente que hace el secuenciamiento para como más o menos decidir qué genes nosotros estamos interesados o queremos un poco más de información, y lo que hemos hecho es que ellos inmediatamente cuando ven un gen que pueda ser germinal nos envían un email. Existe como una alerta que nos sale para que nosotros tratemos de seguir a ese paciente o hablar con su médico tratante para ver si existe interés en hacer el seguimiento. Sí, tal Perfecto, cual, no sé, era. Elvira. Sí, No, no, María. simplemente eso. En ese caso, justo en esa diapositiva, justamente quise recalcar eso. Los genes que sabemos que están descritos, que acarrean compromiso de línea germinal o que están descritos para determinados síndromes de línea germinal, entonces en esos genes sí hay que tener especial cuidado cuando la BAF es alta, y eso debe siempre generar una especie de alerta que nos haga a nosotros, bueno, evaluar en otro tejido que no sea el hematológico si realmente se encuentra esa alteración. Eu acho que é muito importante ter o cuidado de discutir os casos com o pessoal do sequenciamento, quem está na área do sequenciamento, para poder dizer. A gente sabe que algumas mutações são claramente germinativas, por exemplo, mutação de DX41 em frame shift, praticamente 100% delas são. Mutações em CBPA em algumas regiões também são. Existe uma curagem relativamente boa do Gen Hanks-1 já, né, dentro desse programa, mas eu acho que o mais importante, a gente tem recentemente um caso de TP53 que a gente vai ter que fazer pele para confirmar Lifraumene, mas o que eu acho que é importante é a gente criar realmente a consulta com quem está no laboratório realizando o sequenciamento para poder tirar as dúvidas desses casos que são difíceis. Alguns são relativamente, né, mais simples, mas outros precisam de mais cuidado. Às vezes você tem que fazer fibroblasto, às vezes você tem que estudar segregação familiar, então acho que depende de um consenso aí importante. Mas existem alguns genes muito claros, que são esses marcados mesmo no slide da doutora Maria Noel. Bien, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta habla sobre si hay que solicitar un consentimiento informado para estudiar la línea germinal y qué información debe incluir, si tenemos que especificar alguna información especial. ¿Qué opinan sobre este punto? Sí, bueno, nosotros
este hospital es solamente para pacientes adultos, ¿no? Entonces siempre nosotros preguntamos antes, existe una visita en la cual hacemos ¿cómo se dice? El consentimiento informado, en el cual se explica las implicancias sobre esto y cuando nosotros nos llaman como una evaluación urgente, que quiere decir el paciente todavía está internado, está recibiendo quimioterapia, pues vamos y hacemos una visita a internación, pero también nos tomamos el tiempo. Yo trabajo con una asesora genética y con todo el grupo genético de Penn, que me ayuda muchísimo porque ellos pues tienen años de experiencia con cómo afrontar las preguntas, ¿no? Porque yo pienso que existe una ansiedad relacionada con cuando los pacientes preguntan, bueno, espere, ¿quiere decir que si yo tengo esto lo puedo pasar a mis hijos? Yo pienso que eso no tenemos que olvidar que existe la ansiedad asociada, ¿no? Con estos estudios. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que todos estos estudios genómicos siempre deben llevar un consentimiento informado, que la parte de informado es vital. O sea, uno tiene que sentarse y realmente explicar todo, porque esto no, en este caso puntual, ni siquiera es el paciente el único involucrado. Está involucrada, como bien decías tú, toda la familia, con muchos familiares, a veces familiares que ellos no querrían saber la información, que eso nos ha pasado, y es muy importante transmitir toda la información de manera correcta, de manera clara, que el paciente lo entienda. Y sí, por supuesto, tiene que haber un consentimiento informado, firmado también idealmente, pero sobre todo esa transmisión de la información y bueno, saber los alcances de los resultados de los estudios que le vamos a hacer. Nos laboratórios particulares do Brasil, é obrigatório ter um termo, um pré-termo e depois o pós-termo, né? Depois que recebe. Então, agora, do ponto de vista acadêmico, grande parte dos nossos pacientes, eles estão dentro de projetos de pesquisa, onde o termo de consentimento ele já faz parte da pesquisa, mas às vezes não é fácil explicar, né? E algumas vezes, por exemplo, o comprimento telomérico do meu ambulatório faz parte da rotina, o DEB-teste faz parte da rotina. Não necessariamente o paciente assina um termo de consentimento para a realização desses testes, que são considerados para nós rotina, mas eu entendo que isso é uma coisa que também deveria ser encarada. Perfecto, clarísimo. Bueno, la siguiente pregunta se refiere si en sus reportes diagnósticos de línea germinal reportan las variantes VUS y en los somáticos, si lo reportan diferente, si es germinal, si es somático. Sí, por ejemplo, sí vemos muy frecuentemente eso y sobre todo con poblaciones que son menos estudiadas, ¿no? Que sale la variante es no conocida o no está relacionada con alguna publicación de enfermedad y bueno, tratamos de ser muy delicados con esto, y a veces, por ejemplo, existen estudios funcionales que ya diferentes centros hacen, por ejemplo, para el SMD9 en el Hospital St. Jude, ahí estamos centralizando todas estas variantes y ahí hacen estudios funcionales y ahí se puede en muchas veces pues reclasificar la variante como patogénica, pero lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo y bueno. Es un tema con los que se trabaja con genetistas a la vez, pero yo en general en un paciente muy joven no ignoro ninguna información. Incluso si dice variante de no significado, pues igual a veces lo investigamos para saber si es realmente así. Yo tenía justo esa misma duda, la tenía, o esa misma pregunta te iba a hacer a ti, Jimena, por el caso clínico que presentaste, que claramente el fenotipo era totalmente asociado a la alteración, entonces es muy difícil porque sea BUS, uno negarla o no informarla, que sí, hay BUS que bueno, eventualmente uno lo tiene que seguir porque se van reclasificando también con el tiempo, pero en este caso parecía ser la alteración nada, totalmente vinculada con la enfermedad. Entonces te quería justamente preguntar lo mismo, ¿cómo hacían en tu centro y qué hacían con las BUS? Que claramente es un problema. Somático, germinal, siempre es un problema,
puede cambiar con el tiempo, se puede especificar con más estudios, en este caso luego se estudió el resto de la familia y eso lo cual lo tira un poquito también más a la patogenicidad, pero sí, son un problema, cambian en el contexto del tiempo y creo que Sí. hay algunas BUS que son menos BUS que otras. Y este es un caso como un ejemplo clarísimo fue el SAM-de9 que presentaste recién. Sí, porque también yo he aprendido aquí con mis colegas de genética que, por ejemplo, una bus en un BRCA es menos, ellos no se preocupan mucho porque, bueno, el BRCA fue descubierto en los 90, entonces hay cuántos años de experiencia, entonces una bus en BRCA es una bus. Pero una bus en los genes que hemos descubierto en los últimos 5 años, pues hay que ser un poco más cuidadoso, especialmente cuando la clínica, ¿no? La clínica siempre es soberana. Por eso en ese caso nosotros todavía estamos ahí que esperamos hacer pruebas funcionales y quizás esa variante va a ser, reclasificada. Pero bueno, es algo que lleva tiempo y por supuesto, primero que nada queríamos que la paciente esté bien, que tenga su trasplante y una vez que todo eso, vamos, pudimos testear a su papá, pero esperamos testear a sus hermanos también. Eu concordo, mas eu acho que futuramente a gente vai ter que colocar qual é o tipo de VUS. Se ela é uma VUS quente, se ela é uma VUS fria, porque eu acho que isso, pelo menos para o médico que está acompanhando, ter essa informação, porque você encontra, a gente nesse estudo do genoma raro, a gente está encontrando algumas coisas que a gente está deixando a gente preocupado em relação a isso. Então, tem VUS e VUS, né? Então, acho que tem algumas VUS que vão, a maior parte das VUS, elas teoricamente não vão ser patogênicas, a gente sabe disso da literatura, mas eu acho que aquelas VUS que tem, né, que são critérios pelo ACMG de quase patogênica, eu acho que essas têm que ser realmente. Eu acho que o laudo vai ter que, mais no futuro, deixar isso um pouco mais claro para o clínico poder lidar melhor com isso e o laboratório poder revisar a cada ano se aquela VUS mais quente realmente é uma VUS, se saiu um estudo funcional. Então, a minha opinião, não é a opinião de todo mundo, mas essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber se essa VUS é uma VUS mais para patogênica ou completamente para benigna, mas é uma opinião totalmente pessoal minha. Bueno, muchas gracias. La verdad que es una pregunta súper interesante y que plantea un gran desafío, porque realmente estamos adquiriendo conocimiento en la práctica. Entonces, es como ustedes dicen, hasta algunas VUS no van a ser tan VUS y otras sí. Bueno, habrá que ir viendo con el tiempo también, pero no ignorarlo totalmente porque realmente no sabemos en muchas situaciones a lo que nos estamos enfrentando. Bueno, entonces la siguiente pregunta nos la hace el doctor Paulo Campreger y nos plantea si se debe evitar la quimioterapia en todos los pacientes con síndrome de predisposición, o por lo menos utilizar tratamientos menos intensivos. ¿Qué opinan? Acho que algumas síndromes de predisposição, elas já estão mais bem estudadas. Então, pacientes podem ser submetidos à quimioterapia. A gente, claramente, existem os pacientes com dano de reparo do DNA, classicamente anemia de Fanconi. Esses pacientes são pacientes que realmente vão ter um tratamento bastante à parte. Outros, eu acho que são mais, podem ser submetidos à quimioterapia. Para cada caso, tem que ver o que a literatura disponibiliza. Recentemente, no IRA, a doutora finlandesa comentou sobre o estudo do F6 e o transplante de medula. O condicionamento com trelsulfan é desastroso, então isso é recente. Então, eu acho que para cada uma das síndromes, essa é a grande vantagem de você ter o gene descoberto para você poder ir atrás da literatura. Telomeropatia, a gente já tem alguns dados da literatura, mas eu acho que para doenças muito raras. Para o RUNX1, a gente tem algumas experiências já com veneto e azacitidina. Para DDX41, tem com lenalidomida. Então, eu acho que para cada uma das síndromes, a gente vai ter que estudar o que é que já existe para poder seguir
E particularmente eu acho que as pessoas que têm experiência com isso, a gente escreve para elas, né? O grupo do Sandinari, do Dr. Marcin, do San Jude, o grupo que trabalha com o ERC6, você envia e você tem a resposta, a colocação do trabalho em reunião. Então, acho que assim, o grupo internacional, né, tem dado um apoio muito grande para as nossas dúvidas. Recentemente, para essa paciente, nós fizemos uma pergunta para o San Jude, a do ERC6, e foi colocado numa reunião qual seria o melhor condicionamento. Hoje em dia já saiu essa resposta na literatura. Então, eu acho que, na dúvida, a gente pergunta, estuda e pergunta para quem tem mais experiência o que o nosso paciente, como esse nosso paciente poderia ser bem tratado. Mas, de forma geral, eu acho que você pode fazer quimioterapia, mas não, talvez, em pacientes com dano de reparo do DNA, tipo Fanconi, que esse daí realmente são pacientes que têm muito mais dificuldade, né, de sobreviver a uma quimioterapia. A morbidade é muito alta, uma quimioterapia tipo 3+7. Y pienso que la colaboración es importante. Nosotros, mientras más joven el paciente, tratamos de tener una reunión con el hospital de niños y entonces invitamos a los hematólogos que tratan niños y a los genetistas y todo el mundo y bueno, decidimos un plan, ¿no? Como en esta paciente que yo presenté de 20 años, que fue una decisión entre todos los hematólogos de adultos y de niños de tratarla con intensidad baja porque había pues el riesgo de que tuviera pues citopenias muy prolongadas. Y bueno, y además también consultamos por internet, email con el doctor Marcin de San Jude por su experiencia en mutaciones patogénicas de ese gen, ¿no? Entonces, como dice Elvira, con la colaboración pues es clave en todos estos síndromes. Sin duda. Sí, tal cual. Creo que acá la experiencia internacional es fundamental y no hay duda que la consulta puede ser básica para poder darle el mejor tratamiento posible al paciente, porque son decisiones muy complejas y con muy poca experiencia en cada uno. Bueno, en nuestros países muy escasa. Bueno, tenemos una pregunta de la doctora Rosely Antunes en cuanto dice, ¿las mutaciones germinativas pueden ser investigadas solamente en biopsia de piel con cultivo de fibroblastos o material medular del paciente puede ser usado? Bueno, no, en realidad el gold estándar para el diagnóstico de una alteración, una variante en línea germinal, sigue siendo el cultivo de fibroblastos. Es una muestra que no está, si se quiere, contaminada, quizás no es la palabra, pero contaminada con la enfermedad hematológica actual que tiene el paciente. Por lo cual, no preferimos la médula y no preferimos la sangre, sí preferimos un tejido extrahematopoyético, que el cultivo de fibroblastos sigue siendo el gold standard porque, bueno, da buena calidad de ADN. Hay otros tipos de muestras que pueden, como también nombraba la doctora, nombraba Jimena en su presentación, uñas, pelo, todo eso se puede, pero no da tan buena cantidad de ADN. Eso es lo que se cree en teoría, no sé si ahora lo están poniendo a punto. Hay en algunos lugares que están usando, creo que están ahora con pelo, creo que era en Chicago, pero bueno, son esas cosas que se va probando a ver si se logran buenos resultados, pero estrictamente el cultivo de fibroblastos sigue siendo el tipo de muestra en el cual ahora podemos obtener buena calidad de ADN y que sabemos que no estaría contaminado, si se quiere, con las alteraciones somáticas de la enfermedad. A verdade é que muitos dos pacientes já vêm para nós com um painel somático feito. E aí, a dúvida, Roseli, é saber se aquilo é somático ou germinativo. Para essa dúvida, você só resolve com tecido não contaminado. A cultura de fibroblastos, na minha experiência, ela leva muito tempo. Não sei se vocês conseguiram desenvolver esse protocolo, a média é 25 dias, né? 20, 15 dias, mas tem um trabalho da Universidade de Chicago que mostra que alguns portadores de algumas mutações, esses têm até pior, né, falha da cultivo do fibroblasto. Então, é só para a gente lembrar. Mas muitas vezes o paciente já vem para nós com isso daí.
E nessas situações, o que a gente pode fazer é a pesquisa da mutação específica da pele. Não precisa fazer o painel inteiro. Você pode comprar, você pode pedir o primer para desenvolver um Sanger, um sequenciamento pequeno, para você confirmar se aquele seu TP53, aquele seu RANKS1 era somático ou germinativo na pele. Com isso, às vezes viabiliza, fica menos caro e também acaba sendo um material que você pode utilizar para estudo dos familiares, tá? Só assim, então, os nossos trabalhos, todos os nossos pacientes do nosso estudo, do nosso grupo do HC, eles são de sangue ou de medula óssea, mas a confirmação realmente ela acaba tendo que ser feita no tecido, né? Que não esteja contaminado pelas mutações somáticas. Sí, no sé si la pregunta también iba dirigida si en el panel somático hay una alteración, que es esa la que tiene aspecto de ser la culpable, digamos, ¿no? La que se encuentra en línea germinal del cultivo de fibroblastos. No es necesario hacer un panel entero, simplemente se puede confirmar si esa mutación se encuentra en línea germinal. También puede estudiarse en los familiares o el familiar que sería el potencial donante, por ejemplo, y uno ahorra, si se quiere, todo lo que son los tiempos del cultivo de fibroblastos, que es así, y ya determina si ese donante puede o no servirle al paciente. Esa es otra forma, si se quiere, bueno, de ahondar el estudio o seguir el algoritmo diagnóstico. Y eso a veces lo hacemos frecuentemente aquí cuando, por ejemplo, un colega dice, bueno, este paciente tiene LMA de muy alto riesgo, quiero llevarlo a trasplante lo antes posible. Entonces, a veces contactamos a los familiares y empezamos ya a hacer los testeos esperando cuando no han salido todavía los resultados del paciente en sí, solamente porque no queremos perder nada, ¿no? Perder nada de tiempo. Es verdad que sí, la contra que tiene el cultivo de fibroblastos justamente es eso, es el tiempo inherente al cultivo. Claro, y el impacto que puede tener sobre todo cuando estamos buscando un donante intrafamiliar. Entonces, entiendo que uno puede dirigirse ahí directamente a los familiares y investigar la presencia o no. Bueno, sobre ese tema tenemos una siguiente pregunta, un caso clínico muy interesante que se los cuento. Una paciente de sexo femenino de 54 años con un hermano con mieloma múltiple. La paciente es diagnosticada con un mieloma múltiple, recibe varias líneas de tratamiento y cuando está en tratamiento con un plan que incluye lenalidomida, agrega citopenias que no mejoran. Se termina haciendo un diagnóstico de leucemia aguda mieloblástica secundaria al tratamiento. Tiene un citogenético normal, un NGS con 2 mutaciones CEPA, una de ellas germinal. La primera pregunta es si han visto tratamientos con CEPA germinal vinculado a mieloma múltiple, y después, bueno, el siguiente comentario es que esta paciente que se interpreta como una leucemia secundaria a terapia, se realiza una inducción, un tratamiento de inducción, ¿cómo lo plantearían? Inducción con alotrasplante o como es una LAM CEPA, se realiza tratamiento con quimioterapia. Tiene una hermana 2 años más joven que tiene un CEPA asintomática. Así que, ¿cómo realiza el control? Así que tenemos 3 preguntas. Si han visto mielomas con CEPA, ¿cómo tratarían esta leucemia aguda que vinculada a terapia, pero con esta mutación germinal, en una paciente con mieloma, ¿no? Y una hermana más joven que también tiene la mutación, y cómo controlaría a esta familia directa, ¿no? Y te tengo una pregunta. Entonces, la paciente tuvo mieloma, pero el mieloma está en remisión y ahora tiene una AM leucemia mieloblástica aguda secundaria al tratamiento. ¿O estoy un poco... No podemos definirlo porque el mieloma múltiple, digo, por los datos que que nos Ujú. dan en la pregunta, es una paciente con un mieloma múltiple que ha requerido varias líneas de Varias tratamiento. líneas de tratamiento. Y bajo lenalidomida, es decir, que bueno, Ujú, podríamos suponer que está, no podemos suponer nada, no ujú. podemos saber si está en remisión o no, ni el tipo de respuesta que tiene, pero bajo lenalidomida
se hace el diagnóstico porque tiene citopenias que no revierten en el tiempo esperado o de la forma esperada. Ahí se hace diagnóstico de leucemia aguda mieloblástica y se interpreta secundaria a los tratamientos recibidos previamente por su mieloma. Ujú. Pero se estudia por NGS y le encuentran 2 mutaciones cepa, una de ellas Es germinal. germinal. Ujú. Entonces, la primera pregunta es si han visto este tipo de mutaciones vinculada a mieloma múltiple, aunque acá tenemos la leucemia aguda, ¿no? Digo, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si realizarían una inducción y la llevarían al trasplante o otro tipo de tratamiento de esta leucemia aguda secundaria. Y finalmente que lo diagnostican también la mutación germinal en una hermana más joven y cómo se realiza el seguimiento del paciente, digamos, del familiar portador. Doy por hecho que no es la hermana que no van a poder utilizar esta Claro. hermana como donante por esta misma razón, ¿no? Bien. Ujú. El- Dale, Ah, Mariana, dale, no, no, María no, Noel. La que quiera. Yo, no sé, mi experiencia no es tan amplia, ¿no? Yo empecé con esta clínica hace 1 año y medio, entonces yo yo sigo una familia con CBPA que eh, estoy siguiendo a un portador adulto y el familiar que tuvo la leucemia era un familiar pediátrico, ¿no? Entonces, que yo no sigo, pero sé que ha sido tratado en el hospital pediátrico y está muy bien. Pero personalmente no he visto esta mutación relacionada con mieloma, pero sí vemos mucho. No mucho, pero sí se ve, las leucemias y síndrome mieloblásticos son a veces asociados al tratamiento por mieloma y casi la mayoría o muchos de ellos tienen un PFS3 somático, ¿no? Y son de un pronóstico, son muy difíciles de tratar. Am, bueno, no sé que si quizás Elvira o María Noel han visto esta mutación Eu asociada não con tenho, mieloma. eu não tenho experiência com CBPA, eu tenho CBPA de leucemia no ambulatório de leucemia mieloide aguda, não vi secundária mieloma, mas a gente não faz um painel no nosso serviço grande para poder estudar isso daí. O que se sabe é que as LMA secundárias à quimioterapia, elas geralmente são via TP53, PPM1D. Quando ela não é, você pode pensar que ela é de novo uma germinativa nesse paciente. Então, a primeira dúvida é: não sei se o tratamento do mieloma realmente levou à indução dessa leucemia, que tem linhagem germinativa envolvida. Em relação ao tratamento das leucemias, das LMAs com CBPA, elas têm 100% de penetrância. A leucemia é a doença de predisposição germinativa que mais cursa com a evolução para a neoplasia mieloide. Só que ela tem uma resposta muito boa à quimioterapia convencional, 3+7, e a recaída dessa doença ela é comum, mas geralmente ela recai como se fosse uma LMA de novo, novamente, e com uma boa resposta à quimioterapia. Então, existe uma dúvida muito grande se você tem que fazer um tratamento realmente com transplante, dado que a recaída é quase uma certeza nessa doença. Então, não sei, eu acho que a literatura não sabe. Em relação ao segmento do doador, aliás, do familiar com a mutação, eu acho que acho que isso não está claro na literatura, mas eu acho que você tem que seguir com, talvez, esse paciente no ambulatório com hemograma e fazer, se você puder fazer estudo somático de painéis para detectar, geralmente a mutação é via o outro alelo do CBPA mutado, então talvez você possa seguir de uma maneira mais fácil esse paciente. Por exemplo, no ERK6, é sugerido que você siga com TP53, porque a gente sabe que a via da transformação somática é essa. No CBPA, a maior parte das vezes é o outro alelo do CBPA.
Então, estou imaginando que você possa seguir dessa maneira, com o hemograma e com mutações do sangue periférico, para não precisar fazer medula com frequência. Mas eu acho que eu não tenho experiência suficiente, é só uma ideia do que eu acompanho de alguns pacientes com CBPA. Sí, y yo a veces he podido hacer el secuenciamiento en sangre periférica. El problema a veces es cómo justificamos para, para el pago, ¿no? Sí, porque son É a estudios, fonte pagadora. sí, É sí, muito sí, difícil. sí. A veces si tenemos algún proyecto de investigación, entonces ahí es un poco más fácil, ¿no? De acceder. Sí, Y muy interesante, sí, porque yo pienso que quizás años atrás nunca hacíamos secuenciamiento de los pacientes con mieloma, ¿no? Nosotros hemos visto un paciente en nuestra clínica, pero era portador de un DDX41. no, bueno, yo sí he visto un paciente que, que tenía mieloma y luego leucemia aguda mieloblástica, que sí cuesta unirlo todo por el cepa, cuesta porque digo, realmente el cepa sabemos que está relacionado con la leucemia aguda mieloblástica, en este caso se confirmó que uno, por lo que decían que uno era germinal, y es muy difícil asociarlo con el mieloma, pero aparte tenía historia familiar también de mieloma, por lo que decía, entonces hay algo ahí que no lo sé. En cuanto a la leucemia aguda mieloblástica con cepa germinal, sí, es como decía Elvira, no sé, en cuanto al seguimiento hay que tener en cuenta que tiene una prevalencia enorme. Si estamos hablando de la clásica mutación germinal en N terminal, tiene un 90% de penetrancia, por lo cual los familiares que tengan esa mutación van a generar una leucemia aguda. Y lo que tiene como, si se quiere, un poco quizá distinto a otros de estos síndromes es que no se asocia directamente con citopenias previas o con una neoplasia mielodisplásica previa. Entonces uno lo puede seguir, que lo va a tener que seguir con hemograma, reglado cada 6, 12 meses según distintos autores que esto no hay guías pautadas aún, ¿no? Son experiencias de distintos centros que dan unas recomendaciones. Y bueno, lo siguen cada 6 o 12 meses con un estudio de médula completo con BMO inicial, como el resto de estas neoplasias, pero siempre se divide en los grupos con alta penetrancia y baja penetrancia o penetrancia variable. Y eso sí determina lo que es la pauta de seguimiento para los familiares. Esto es un ejemplo perfecto de los pacientes de una enfermedad que tiene alta penetrancia, por lo cual el seguimiento tiene que ser estrecho y la secuenciación cada vez que cambia el hemograma o que se tenga que hacer para ver si hay alguna alteración adicional, por supuesto sería muy bueno. En el caso del tratamiento del paciente que ya tiene la leucemia aguda bialélica, en este caso con una alteración germinal, es también discutido. Es discutido el trasplante justamente por lo que decía Elvira, porque son pacientes que marchan bien, que responden a la quimioterapia, que tienen una sobrevida libre de trasplante que igual es muy buena. Entonces, si bien el trasplante es la única chance curativa, a veces la indicación no es tan formal porque se sabe que responden bien a la quimioterapia y se sabe también que todos recaen, pero recaen como el AM de novo, con otras alteraciones que se desprenden de su germinal, de su alteración germinal que ya la tienen. Pero esa LAM de novo nueva también tiene buena respuesta. Entonces, es siempre un poco dudoso, pero bueno, sabiendo que también la recaída, entre comillas, porque bueno, estrictamente no tendría por qué ser la misma enfermedad, la recaída es la regla, muchas veces se opta por el trasplante y por supuesto con un donante que no tenga la alteración, ¿verdad? Bueno, excelente. No sé si, no tengo más preguntas del público, pero no sé si quieren hacer algún otro comentario. Yo creo que el seminario ha cumplido con el objetivo principal, que era de poner sobre la mesa este tema, de levantar la sospecha, de derribar los mitos, porque realmente uno le cuesta pensar de repente en buscar la línea germinal en pacientes de más de 50 años, pero puede estar presente. La consideración, me parece que es un cambio de concepto brutal el hecho de imaginarnos que podemos encaminarnos a una hematología preventiva. Digo, cuando hasta el momento actual
estábamos tan alejados de la posibilidad de saber a quién le va a pasar. Esto nos acerca mucho a la posibilidad de predecir, ¿no? Y la verdad que depende, me parece, de nuestro nivel de sospecha y de la búsqueda de estas patologías. Y en mi opinión, en nuestros países, en Latinoamérica sobre todo, esto se juega en trabajar colaborativamente, en conjunto, en lograr conocer lo que está pasando en el resto de los países, tal vez en intentar, bueno, en aprender, en educarnos para conocer las técnicas, la posibilidad de estudio y como lo que tenemos que hacer con estos pacientes y sus familiares. Creo que es fundamental y esta es una pequeña muestra porque de alguna manera hay varios países representados acá, y porque Jimena representa como 2 países por lo menos, y está Brasil, está Uruguay, y la idea es que sigamos en ese camino, por lo menos esa sería como una aspiración de que Latinoamérica se uniera para este tipo de estudios y de evaluación de los pacientes. No sé si quieren hacer algún otro comentario para antes de cerrar, que Jimena, María Noel, Elvira. Sí, yo solamente agradecer este panel de expertas. Para mí un honor realmente ser parte de estos esfuerzos. Y bueno, yo soy boliviana, pero me formé en Uruguay, entonces tengo un cariño muy especial por ese país. Y creo que, bueno, todo este campo de neoplasias hematológicas hereditarias tiene que unir a los países para que podamos aprender, ¿no? Y bueno, también que Estados Unidos tiene millones de personas que vienen de Latinoamérica, entonces es importante para mí incluir a todos, ¿no? Todos los que puedan estar afectados por estas enfermedades. Muchas gracias. Excelente. Queria Yo agradecer acá, também. más que nada agradecer también, como lo dije al inicio, agradecer la invitación, poder participar con ustedes es, bueno, ni que hablar, un honor, así que bueno, las tendré que ir a visitar eventualmente, a ambas. Elvira. Eu queria agradecer e dizer que a gente tem que unir forças mesmo para fazer a parte educativa e também unir forças para melhorar o acesso aos testes e ao tratamento de todos os pacientes e familiares. Porque quando você tem um paciente com uma doença germinativa, você tem a família inteira. Então, isso é complicado, a gente ter realmente o acesso a fazer o diagnóstico, os testes e o tempo que você deve dedicar para poder explicar tudo isso. A gente tem no Brasil um número muito pequeno de geneticistas, eles não fazem parte da nossa vida dentro do hospital, realmente são muito poucos geneticistas. Recentemente, na palestra do Reino Unido, no IRA, foi falado sobre como o Reino Unido está se organizando para criar, né, toda essa parte de estudo da predisposição germinativa, como eles estão criando pessoas, gente, para poder ter como cuidar desse mundo novo que a gente está tendo, que é 10% de todos os pacientes com câncer com predisposição germinativa. Então, acho que se a gente na América Latina conseguir se organizar um pouco também, a gente vai estar dando o primeiro passo aqui nesse webinar. Então, agradecer novamente. Muito obrigada. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Hay muchas también felicitaciones de los participantes. También hay mucho interés en saber cómo participar y cómo relacionarse con el grupo. Creo que, no sé si Jimena querés darnos alguna pauta de cómo comunicarse o bueno, a través de los mails de los propios panelistas. También es una forma de tomar contacto, pero Jimena, te doy la palabra antes. Sí, bueno, sí, yo voy a escribir en el chat En el chat, mi perfecto. dirección de email. Por favor, escríbame. Yo encantada de conectar. Es mi idea de hacer este
este encuentro era conectar con todas las personas porque hay mucho talento en Sudamérica y ya se están haciendo cosas muy interesantes y entonces yo quiero ser como un conector Muy de bien. alguna Capaz manera. que las tres pueden dejar en el chat su mail para que se puedan conectar. Acá tenemos el de Jimena. No sé si Elvira y María Noel pueden dejar el contacto para que los participantes que quieran conectarse puedan hacerlo a través de ellas, de los correos electrónicos. Y bueno, este es un primer simposio. Les recordamos que tenemos otro programado ya dentro de muy poco tiempo, en septiembre. Después se les va a llegar la información precisa. Y desde ya, por supuesto, están todos invitados a participar. Así que, bueno, los esperamos y les agradecemos mucho haber permanecido conectados porque tenemos todavía una muy buena audiencia después de más de 1 hora y media de No, webinar, lo no, cual no es no poco. los cansamos todavía, parece. No se cansaron tanto, No, aparentemente sí. no se cansaron tanto. Bueno, muchísimas gracias a todos, un gusto. Para mí ha sido un honor coordinar este simposio. Aprendí mucho y espero que todos hayan también tenido una muy buena experiencia. Así que muchas gracias y nos vemos en septiembre. Chao, chao.